Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra iglesia de Barcelona, Urgell. Hay personas que nos visitan por primera vez, otras personas que se animan y que cada vez van volviendo a la iglesia después de estos días duros que hemos tenido. Yo me alegro de ver especialmente a algunas personas que hacía días que no venía, y queremos dar también la bienvenida a un pastor que nos visita desde, un italiano, Nicola Ardito y su compañero. Bienvenidos aquí, espero que entendáis bien el español y que podáis disfrutar hoy de este día de sábado aquí en Barcelona, Urgell. Vamos a empezar cantando, pero hoy quiero también compartiros la alegría de que tenemos con nosotros a Lourdes Estalayo, que será hoy la persona que nos va a dedicar la predicación. Y ella es pastora en Mataró, también en Cardedeu, y es también la capellana del colegio y de la residencia Maranata. Estamos encantados de tenerte aquí, Lourdes. Espero que disfrutes con esta iglesia, con tus hermanos también de aquí. Y vamos a empezar pues cantando el himno, alabando al Señor, con el himno 225, me parece que es. Y con alegría y con buena voz cantamos el himno. 225. Un hombre llegóse de noche a Jesús. Es bien conocido.
Oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa en este sábado, en esta mañana, para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que nos acompañes con tu Santo Espíritu para poder entenderla, que también acompañes a Lourdes, que tiene la responsabilidad de predicar. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Y Señor, te pedimos que nos acompañes en todo momento, a las familias que aquí representamos, a los que están a través de Zoom. Señor, guíanos y cuídanos siempre, te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora los más menudos, los más pequeños, se preparan, vienen hacia adelante, que tenemos la historia y los minutos de niños. Muy bien, aquí estáis todos. Hoy la historia la va a tener Ingrid. Bien atentos y vamos a escuchar. Hola. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, veo que faltan niños y niñas. No sé si algún vergonzosillo o vergonzosilla quiere venir aquí adelante. Si no, allí también lo podréis ver. Necesito a alguien que me ayude y me aguante el micrófono. Gracias. Siéntate, siéntate. Os voy a hacer una pregunta. ¿A quién de vosotros le gustaría ser multimillonario? Los mayores también pueden, ¿eh? A mí. Muy bien. Pues hoy vamos a contar la historia de una persona súper mega rica. O sea, tanto dinero que no nos cabe en nuestra cabeza, ¿vale? Esta persona súper rica se sentía un poco solo y un poco triste. Dice, bueno, como tengo tanto dinero, ¿qué hago? Pues me voy a comprar un velero. Y se compró un velero, dice, y así iré por todo el mundo, voy a conocer gente, voy a conocer sitios, voy a aprender a navegar. Y se fue por todo el mundo, navegando, conociendo gente, gastándose el dinero en fiestas, en comida, en gasolina. Y decía, ostras, me sigo sintiendo vacío. Esto de ir de un sitio para otro no me gusta. ¿Qué tal si me hago una casa? Edgar, me hago una casa y así pues puedo invitar a gente, se puede quedar más tiempo conmigo, podemos hacer fiestas, pero esta no es una casa normal. Esta casa tiene parque de atracciones, esta casa tiene todo lo que penséis, mejor que un hotel de lujo, porque encima es tu casa. Pero ese hombre invitaba gente, pero la gente se iba. Tenía amigos, pero cuando se aburrían se iban. Les invitaba a cosas y decía, ostras, pues sigo sintiéndome un poco triste y solo. Como tengo mucho dinero, me voy a comprar un jet privado. ¿Sabéis lo que es un jet? Un avión que tiene de todo. Tiene literas, tiene comida, tiene camas, tiene asientos de lujo. Y dijo, mira, yo con mi avión me voy a ir por todo el mundo, voy a volver a conocer gente, a lo mejor me enamoro, porque con el dinero yo lo puedo conseguir todo. Entonces, se fue con su piloto, que era un amigo suyo de los pocos que le quedaban, y se fue por todo el mundo. Desde Canadá hasta Sudáfrica, por todo el mundo. Entonces decidió ir a la selva, con tan mala suerte de que el avión se estrelló y se rompió todas sus alas. Se rompieron, porque chocó muy fuerte. El piloto y el señor tan rico lograron sobrevivir. Y el piloto le dijo, ay amigo, cuán equivocado estabas. Tanta riqueza, tanto dinero y aún así nos sentimos solos. Qué pena, ¿verdad?
¿Qué podemos hacer? Sería muy guay tener mucho dinero, ¿verdad? Pero más importante es cómo lo utilizamos. Hay muchas maneras de utilizar el dinero. ¿Comprando aviones o ayudando a la gente? Es muy guay tener dinero, pero más guay es ayudar. Jesús, lo tengo aquí apuntado, Jesús lo dice en Hechos. En Hechos 20:35 dice, hay más bendición en dar que en recibir. Dice, ay, amigo mío, vamos a pensar en el último momento en el que fuimos felices y fuimos plenos. ¿Y sabéis qué recordó el hombre rico? Recordó los días que iba con sus papás a la iglesia. Recordó la paz que sentía cuando hacía oración por las noches con su mamá. Y recordó que hay cosas que no se pueden comprar. Hay cosas como la paz, hay cosas como la tranquilidad, hay cosas como la no sentirse solo, que eso solo se puede conseguir con una cosa. Y esa cosa está aquí y es Dios. ¿Vale? Me gustaría que pensarais mucho en esto que hemos hecho hoy y si os gusta la historia, al final del culto os enseño a hacer esta cruz. ¿Vale? Muchas gracias. Queridos hermanos y amigos, me cabe el privilegio de poder compartir con vosotros la lectura bíblica en esta mañana, pero antes permitidme unos breves anuncios que son del interés de toda la familia de la fe. En primer lugar, deciros que Daniel Ponce se va, el hijo de Milca y de David, se va recuperando favorablemente. Él padeció un accidente un atropello en bicicleta y fue intervenido ayer y parece que la recuperación está siendo favorable. Sigamos acompañando a esta familia tan querida en oración. Por otro lado, os informo que justamente hoy es el funeral de la querida Adela Recasens, la mujer del señor Joan Amigó. Justo hoy se está haciendo el funeral propiamente en la iglesia en Andorra. Desde aquí queríamos transmitir nuestro cariño y nuestro afecto pues, por una familia tan significativa y tan querida. Aprovecho para mandaros saludos de Noemí y de Pablo, que esta mañana Noemí se encontraba un poquito indispuesta y no ha podido acompañaros, pero de corazón quería estar con nosotros. Informaros también que el 5 de marzo vamos adelante con un proyecto de talleres, de multitalleres a cargo de ADRA. Será ideal para invitar a amigos. Os informo también en relación a hoy sábado que a la 1, después de la oración final, proseguiremos con una pequeña reunión administrativa. Es necesaria para la gestión y presente y futuro de nuestra iglesia. Y recordar que esta tarde tenemos una nueva edición de La Carpa en la Calle, a cargo del equipo de Solidaridad y Acción Social. En este caso nos centraremos en los niños. Nos encontraremos allí desde las 4:30 hasta las 7 más o menos. Y es una oportunidad ideal para que vengáis con amigos, conocidos, visitas, porque lo que queremos es conectar con la gente en la calle y es un privilegio muy grande. Y sin más, os propongo la lectura para esta mañana. Se encuentra en Juan, en el capítulo 3, versículo 3, y dice así: le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el Señor bendiga muchísimo a Lourdes al compartir la palabra. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un verdadero privilegio poder estar aquí con vosotros en esta mañana compartiendo este tesoro como es la palabra de Dios. Yo querría comenzar contando una moda que hubo por los años 70 en Estados Unidos, que lo llamaban renacer o nuevo nacimiento. Sabéis que era algo muy curioso porque la gente lo que hacía era sumergirse
en una bañera totalmente llena de agua y con el tubo que utilizan los escafandristas, los submarinistas, intentaba recordar o vivir lo que había sentido cuando fue engendrado, cuando nació, cuando vino a este mundo. Entonces, la idea era, a través de una serie de respiraciones, como decimos, procurar revivir su nacimiento, su primer aliento, y de una forma fisiológica, psicológica y espiritual, poder renacer, poder comenzar de nuevo, dejar atrás pues todos esos traumas, esos sufrimientos, o bien derivados del nacimiento o derivados de los problemas de la vida. Entonces, pensaban que de esta forma la persona pues, recuperaría su verdadera identidad y llegaría a ser feliz con los recursos que la vida le ofrecía. Es interesante quién fue el fundador de esta moda. Justamente el fundador era un tal Leonard Orr, que nació en esa época, en el año 70, y su madre, o sea, 1970, y su madre, por lo visto, cuando él nació, no lo buscaba, no lo esperaba. Era madre ya de 3 chicas ya adultas mayores. Entonces este chico siempre decía que todos sus traumas y sus complejos era derivado de ese rechazo o de que realmente no era muy amado. Entonces él buscó soluciones, quiso de alguna forma empezar de nuevo en su vida, ¿no? Hacer un reseteo en su vida. Y lo intentó buscar a través de diversas filosofías de la nueva era. Y él es el que experimentó pues, este invento que estamos mencionando, el rebirth o renacer, ¿no? Y fijaos lo que llega a publicitar el folleto. Dice, el renacimiento tiene el potencial de producir en usted lo que desee. Incrementa la salud, mejora las relaciones, ayuda a llevar mejor las crisis de la vida, te da un mayor conocimiento del yo como creador de los escenarios de la vida. Es decir, que verdaderamente es interesante lo que oferta, lo que de alguna forma... Uy, no lo tenía que haber tocado, perdón. A ver. Sí, perdón, a ver. Vale, gracias. Bueno, el caso está que desde aquel renacimiento, desde aquella iniciativa, desde aquella invención, nos dicen que este negocio o que este acto se ha convertido en un negocio muy, pero muy rentable, en el que han participado... Uy, vamos a ver, eso me pasa por tocarlo, me cachis. Sí, gracias. Un poco más adelante. ¿Estáis bien? Me parece que está un poco... ¿Está bien ahora? ¿Está bien? Venga, perfecto. Entonces, como decíamos, se convirtió en un negocio muy, pero que muy rentable, y dice que hasta más de 10 millones de personas lo han experimentado a lo largo de todo el mundo. Y es que el ser humano, mis queridos hermanos y amigos, el ser humano anhela un nuevo nacimiento, anhela nacer de nuevo. ¿Sabéis? Vemos cómo hay diferentes creencias, ritos o formas de buscar ese nuevo nacimiento. Sabéis que los adeptos, por ejemplo, de una secta hindú, llevan una bufanda alrededor de sus bocas para prevenir tragarse accidentalmente algún insecto, porque tienen la idea de que pueda ser la reencarnación de algún ser querido. Hemos oído alguna vez esta interpretación, ¿no? del nuevo nacimiento. Esto es lo que creen también los budistas, así como el jainismo. Luego también hay una tribu, la tribu Venda de Sudáfrica, que ellos tienen la creencia de que cuando una persona muere, su alma empieza a revolotear sobre la tumba antes de buscar dónde reencarnarse, ya sea una forma humana, mamífera o reptil. Y luego pues también diremos que hay millones de personas que ellos creen que después de la muerte el alma renace en una nueva vida. Y sabéis, lamentablemente son muchas las religiones que apoyan esta creencia, este concepto. No solamente es el hinduismo, el budismo, el sikhismo, el chamanismo, el jainismo, que de alguna forma tiene su origen en estas religiones tan antiguas como es la persa,
la egipcia y la griega, que ellos enseñaron que después de la muerte el alma renace. Creo que no estoy diciendo nada nuevo y de hecho lamentablemente esta idea ha permeado bastante en Occidente, ¿no? Entonces, como decimos, el ser humano necesita renacer. Por eso, hace 2000 años, Jesús se encontró con Nicodemo, ese líder espiritual, y como muy bien ha leído nuestro querido Daniel, le dijo, San Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo os pregunto, ¿a qué tipo de renacer se estaba refiriendo Jesús? Lógicamente, no se refería a los casos que hemos mencionado en la introducción, ni mucho menos. Yo creo que todos sabemos a qué se refiere, pero yo quisiera que reflexionemos un poquito acerca de esto. ¿Alguna vez hemos escuchado en nuestro medio, yo he nacido de nuevo? Es una frase que nos identifica como adventistas, porque diremos que hay muchas palabras o muchas expresiones que son muy nuestras y podríamos hacer aquí una lista de ellas, ¿no? Por ejemplo, la reforma pro salud, el remanente, el espíritu de profecía. Esto no lo escuchamos en otras denominaciones. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado a un hermano, una hermana de nuestra iglesia que ha nacido de nuevo? Quizás cuando pensamos en esa frase nos viene a la mente personas que están alabando en un determinado grupo religioso, que levantan las manos o que hablan lenguas extrañas, incluso se desvanecen, donde viven de una forma muy eufórica y muy expresiva su fe. ¿Sabéis? En nuestro medio raramente se escucha esa declaración de fe y si se lo escuchamos decir a alguien, quizás ya lo juzgamos como un poco fanático o legalista. Pero sabéis, hermanos, es una pena que quizás hemos nacido en un hogar adventista o en un hogar cristiano o que nos hemos educado en colegios adventistas, pero es posible que no hayamos vivido esta experiencia de nacer de nuevo. Sin embargo, para muchos hermanos evangélicos, el nacer de nuevo es el centro de su experiencia cristiana. Quizás ellos no tengan los conocimientos bíblicos que nosotros tenemos. Quizás no conozcan acerca del sábado o quizás acerca del santuario u otros temas profundos que conocemos. Pero sin embargo, ellos se expresan con mucha naturalidad lo que era su vida antes de conocer a Cristo y lo que ha significado aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Sabéis, mis queridos hermanos, la Iglesia Adventista ha desarrollado un sistema completo de verdades objetivas a nivel teológico, soteriológico, escatológico, sin rival, sin rival. De ellos se han extraído las 28 doctrinas que son las que nos caracterizan como movimiento. Pero hemos nacido de nuevo. Ser un adventista sin haber nacido de nuevo significa seguir o vivir una serie de doctrinas de manera que se conciben como reglas, como normas, como modelos inalcanzables que solamente conducen a la insatisfacción y a la pesadumbre. Es algo así, mis queridos hermanos, como estar casados con la persona equivocada. Porque no hay cosa más triste que venir a la iglesia y no haber nacido de nuevo. Como he dicho, es comparable con estar viviendo y compartiendo tu vida con alguien a quien no amas. Sin embargo, si se ha nacido de nuevo, nuestro nombre no puede estar inscrito en los libros de una mejor iglesia, mis queridos hermanos, porque la experiencia de alguien que ha nacido de nuevo es la experiencia de una persona que lleva a Cristo, no solamente en el corazón, sino también en su mente.
En la experiencia de esa persona se cumplirán las palabras de Mateo 37:39 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la experiencia de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. ¿Sabéis? En una ocasión le hicieron una pregunta al predicador Juan Wesley, del que hemos oído hablar todos. En la mayoría de sus predicaciones, su tema era sobre el nuevo nacimiento. Y alguien curioso le abordó y le preguntó: ¿por qué usted siempre predica sobre lo mismo? Y es interesante la respuesta que le dio. Dice: porque usted necesita nacer de nuevo. Y sabéis, mis queridos hermanos, esa declaración te incluye a ti y me incluye a mí. Como adventistas del séptimo día, como hijos e hijas de Dios, necesitamos vivir esa experiencia. Porque cuando no hemos nacido de nuevo, ¿cómo van a ser nuestras obras y nuestros actos? Van a ser fríos, movidos simplemente por una inercia. De alguna forma llevamos unas normas, unas creencias, unos principios, unas doctrinas, intentamos, nos esforzamos por cumplirlas, como hemos estudiado en la escuela sabática, que creo que estamos disfrutando muchísimo con el libro de Hebreos. Posiblemente estaremos reproduciendo la misma fe muerta que tuvo el pueblo de Israel, que se movía solo por ritos y no veían en ese corderito que se estaba sacrificando al Cordero de Dios que vendría a morir por cada uno de ellos. Y es posible que nosotros estemos viviendo una situación semejante, mis queridos hermanos, que ojalá no sea así, pero es posible que nos esté ocurriendo eso. Por eso, ¿cuánto necesitamos vivir esa experiencia? Es una experiencia que no es humana, que es sobrenatural, porque es la experiencia de Dios, del poder de Dios trabajando en nuestra vida. Y ese es su anhelo, de que nuestra vida no esté centrada en nosotros mismos, sino que esté centrada principalmente en Dios. ¿Sabéis? Hay un texto muy bonito que creo que define perfectamente lo que estamos queriendo decir, que se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 13, que nos dice lo siguiente. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nosotros podemos tener el deseo, la voluntad, pero cuánto necesitamos la obra todopoderosa de Dios para que Él pueda hacer ese trabajo en nosotros. Y Él está deseando, mis queridos hermanos, está deseando que tengamos esa relación estrecha con Él, esa conexión, esa complicidad, para que a través de nosotros pueda manifestar su poder en este mundo tan necesitado de Él. Sabéis, mis queridos hermanos, cuando nacimos, cuando recién vinimos a este mundo, otros decidieron por nosotros, pero en el nuevo nacimiento, nosotros, cada uno de nosotros, podemos tomar la decisión de entregarnos por completo al Señor y permitir que Él transforme nuestros corazones. Volvemos a la historia de Jesús y Nicodemo y nos dice en el versículo 4, o sea, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo, conocemos un poco la respuesta, ¿vale? Vamos a recordarla. En el versículo 4 que nos dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede una persona ya adulta volver a nacer? Y ¿sabéis qué nos demuestra esta pregunta de Nicodemo? Que no era cualquier persona. Esto nos recuerda o nos hace ver que aunque fuera devoto, diligente, un fiel profesor de Biblia, un referente en su medio allí en el Sanedrín, pero que sin embargo, según las palabras de Jesús, vemos que no había nacido de nuevo.
Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que una profesión de cristianismo no nos hace más cristianos. Por eso no necesitamos más gente que simplemente conozca la teoría o las 28 doctrinas fundamentales. Necesitamos nacer de nuevo. Fijaos qué fuerte la cita que voy a leer ahora de un profesor llamado William Barclay. En su libro Leadership, en el tomo 9, dice lo siguiente: la bondad del verdadero amor cristiano ha traído más gente a la Iglesia que todos los argumentos teológicos del mundo. Y la dureza y la fealdad del así llamado cristianismo ha ahuyentado más gente de la Iglesia que todas las dudas del mundo. Me parecen tan fuertes estas palabras y tristemente tan reales. Porque, sabéis, ya desde los días de Jesús, el cristianismo ha padecido más a causa de los inconversos que profesaban ser cristianos que de todos sus enemigos juntos. Lamentablemente, sus mayores deserciones y pérdidas no las han causado ni los ateos, ni esos filósofos que desacreditan las creencias cristianas, ni el comunismo, ni el posmodernismo, ni el relativismo, ni todos los sismos que podamos poner, sino que tristemente, mis queridos hermanos, con mayor frecuencia, quien ha hecho más daño al cristianismo ha sido esa gente supuestamente sincera, que profesaba creer y que decía ser cristiana, pero que sin embargo no ha nacido de nuevo. ¿Quiénes fueron los mayores enemigos de Cristo? Estaban tan adheridos a las formas de religión que en defensa de esas formas le mataron en la cruz. Y tenemos tantos ejemplos, no solo en la Biblia, sino sobre todo en la historia. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso. Él estaba creyendo servir a Dios. Tenemos el ejemplo de las cruzadas a lo largo de la historia, la Santa Inquisición. ¿En el nombre de quién mataban todas estas personas? En teoría, ellos conocían a Dios en teoría, pero sin embargo, no habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo. Por eso, mis queridos hermanos, el solo hecho de creer no es suficiente. Tal y como nos dice el texto bíblico en Santiago capítulo 2, versículo 19, nos dice que los demonios también creen, pero tiemblan. No es suficiente solamente creer. Los líderes religiosos que llevaron a John Hus y al doctor Cazalla y a tantos reformadores a la hoguera, ¿quiénes eran? Eran personas que creían en Dios. El mismo Judas, él creía en Jesús, pero sin embargo no hubo un nuevo nacimiento, no hubo una conversión. ¿Qué es lo que vemos con todo esto? Que la simple profesión de fe no nos hace cristianos. No nos hace cristianos, quizás nominales, pero el Señor quiere que vayamos mucho más allá. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, las palabras de Jesús a Nicodemo llegan hoy en día hasta nosotros de una forma tan plena y tan profunda, porque podemos pertenecer a la iglesia verdadera, porque él pertenecía a la iglesia verdadera, el pueblo judío, el pueblo llamado por Dios. Pero sin embargo podemos no estar viviendo una experiencia real. Muchas gracias. Podemos no estar comprendiendo el valor de la salvación que Cristo nos ha dado. Quizás nos hemos acostumbrado, quizás un día conocimos el Evangelio y eso transformó nuestras vidas y estuvimos dispuestos a dejar tantas cosas por amor a esa nueva fe que abrazamos. ¿Y cómo cambió nuestra vida?
porque ya no llorábamos solos, porque ya no tomábamos decisiones solos, porque ya no caminábamos solos, porque sentíamos la presencia de nuestro Dios, como hemos escuchado en el himno tan bonito, porque tú siempre estás conmigo. Y eso nos dio tanta fuerza, tanto ánimo para tomar decisiones, para caminar, para seguir adelante. Pero ¿qué ocurre, mis queridos hermanos? Qué triste es cuando quizás nos acostumbramos a convivir con ese tesoro precioso. Cuando damos por hecho que está ahí y no lo buscamos cada día y no alimentamos cada día esa fe y seguimos una inercia, a veces basada en obras muertas, porque no siempre somos conscientes de lo que hacemos o de lo que decimos, en vez de actuar movidos por el amor, por ese amor que recibimos y que nos lleva a amar a otros. ¿Entendéis lo que quiero decir, mis queridos hermanos? Por eso, las palabras que Jesús dijo a Nicodemo llegan hoy hasta nosotros. Mira qué bonita esta cita que de alguna forma va a decir lo que era Nicodemo, ¿no? El deseado de todas las gentes, página 142. Dice, Nicodemo era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad, porque él sostenía el culto del templo y él se sentía seguro en el favor de Dios. Entonces, ¿qué nos recuerda esta cita, mis queridos hermanos? Que quizás no es lo más importante. Claro que es importante el conocimiento, porque cuando hemos conocido hemos tomado decisiones y es lo que alimenta nuestra fe, como vamos a ver un poco más adelante. Pero luego hay que hacer nuestro ese conocimiento, nos tiene que llevar a la acción. Como tengo puesto aquí, ¿no? O sea, en el caso de Nicodemo, no era suficiente ni el conocimiento, ni la piedad, ni la vida santa. No era suficiente, porque él tenía estas tres cosas, a diferencia de del resto de los líderes del Sanedrín. Pero él carecía de la experiencia más crucial, de la más importante, la experiencia de ser un seguidor del Dios viviente. Es como el ejemplo que poníamos antes, cuando nos casamos, cuando unimos nuestra vida con esa persona que de todas te elijo a ti. Y qué triste que va pasando el tiempo y nos olvidamos que tú eras tan especial, tú tenías ciertas características que hicieron que yo quisiera amarte. Y nos acostumbramos, nos acomodamos y se apaga en muchos casos el amor o surgen circunstancias que impiden que se concluya ese proyecto que un día se comenzó. En nuestra relación con Dios puede ocurrir lo mismo, mis queridos hermanos, pero este es un proyecto eterno que está por encima de nuestra felicidad en esta tierra. Nos estamos jugando la eternidad. Por eso cabe preguntarse, ¿cómo podemos experimentar ese nuevo nacimiento? ¿Qué podemos hacer nosotros para que eso ocurra, no? Vamos a volver a recordar unos textos que se han leído anteriormente de San Juan, capítulo 1, versículos 12-13, que nos dice lo siguiente. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es voluntad divina que tú y yo seamos sus hijos. Por eso Él está deseando que tengamos esa relación estrecha con Él y de que haya ese nuevo nacimiento, esa conversión real, que vibremos, que estemos anhelando estar en su presencia, que cada día estemos mirando la hora para decir, Señor, quiero dedicar este tiempo para estar contigo, para escuchar tu voz, para saber lo que tú me quieres enseñar. Dios está anhelando que tengamos ese nuevo nacimiento, porque como vemos es una obra divina. Como decimos, nosotros podemos querer, pero Él quiere hacer esa obra. ¿Sabéis? Me llamó la atención una frase que leí hace años en un libro del pastor Falkenberg, ya fallecido. En el libro La advertencia oportuna decía que Dios tiene únicamente hijos, que no tiene nietos.
Es decir, que la experiencia de nuestros hijos o de nuestros padres no nos sirve. Tenemos que tener nuestra propia experiencia. Y el Señor está anhelando manifestarse en nuestras vidas. Hay tantos y tantos textos en toda la Biblia que así nos lo hace ver. Hay un texto que muchas veces repetimos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, en el que expresa ese deseo, ¿no?, de salvar a toda la humanidad. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ven ya, que estamos cansados de tanto sufrimiento, ven ya? Egoístamente queremos que venga ya, pero el Señor está deseando que el mundo le conozca y que más gente se pueda salvar. ¿Os acordáis? No sé cuántos visteis la película de Desmond Dash, tan preciosa. A mí me emocionó, la he visto 3 veces y cada vez que la veo me emociona. Uno más, Señor, dame un hombre más. Yo me imagino a nuestro Dios diciendo, uno más, quiero salvar a uno más. Uno más. El anhelo de Dios es salvar a la humanidad. Y Él va a utilizarte a ti, va a utilizarme a mí. Por eso quiere que lo sintamos y que lo experimentemos en nuestra propia carne, porque a través de nuestra vida podemos llegar a otros y podemos contribuir para que uno más sea salvado. Ese es el anhelo de Dios para la humanidad. Porque no vino al mundo, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para dar su vida por el mundo. Quiere salvar a la humanidad. Y para llevar a cabo ese propósito, nos utiliza a cada uno de nosotros. Nos da el privilegio de colaborar con Él para la salvación del mundo. Somos conscientes de lo que eso significa, mis queridos hermanos. Colaborar con el Todopoderoso, con el que envió a su Hijo para que tengamos vida eterna. Estos son palabras mayores. Que Dios se quiera valer de alguien tan insignificante como yo, tan pequeñita como yo, para que otras personas puedan conocerle y vivir eternamente, para que otras personas pasen de muerte a vida, para que vivan con esperanza, para que no viertan más lágrimas, para que tengan a alguien que sujete su mano mientras caminan en este mundo de oscuridad y dolor. Qué bonito. ¿Sabéis? Hay un ejemplo. A mí uno de los personajes que me encanta de la Biblia es Pablo. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, dame esa pasión que tenía Pablo por compartirte. Dame esa pasión. Y conocemos muy bien su experiencia, pero bueno, vamos a leer el relato, el que él compartió en su defensa, ¿no? En Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 10, que nos dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, Señor, y le dije la frase más importante de la que quiero llegar. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y yo quisiera detenerme en esa frase. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Si vamos justamente a Hechos capítulo 9 en el versículo 1, donde se vive su conversión, vemos el motivo que le llevaba a ir a Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, Pablo había estado siguiendo los dictados de su corazón
persiguiendo a los cristianos a muerte. ¿Pero qué ocurrió cuando tuvo ese encuentro con Jesús? ¿Siguió llevando a cabo sus propósitos, sus deseos, su agenda? Cambió su agenda por la de Dios. Cambió su agenda por la de Dios. Desechó todo lo que tenía previsto hacer para hacer todo lo que Cristo tenía previsto que él hiciera. Por eso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Mis queridos hermanos, mis hermanas, mis amigos, esta es la experiencia que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. ¿Por qué respondió de esa forma Pablo? Y eso que acababa de presentársele Jesús, conforme le fue conociendo, era un huracán. Donde quiera que iba, compartía el amor de Jesús. El Señor espera que cada uno de nosotros tengamos esta experiencia según los dones que Dios nos ha dado. Si no la tenemos es porque quizás no hemos terminado de comprender lo grandemente amados que somos. Quizás no hemos terminado de entender que antes de la fundación del mundo, Cristo ya estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros. Mis queridos hermanos, necesitamos volver a nacer. Yo cuando estaba preparando este tema, es para mí este tema, mis queridos hermanos, y Dios me ha hablado a través de este tema. Y mi anhelo es que Dios os hable a través de mis labios, como Él me ha hablado a mí, que Él os pueda hablar a nosotros. ¿En qué momento de la historia nos encontramos? Estamos ya en el umbral de la eternidad. Estamos cansados de verter tanta lágrima, hermanos. Yo esta semana no he parado de llorar. Entre lo de Adela, entre lo de algún abuelito en la residencia que te enteras que está muy enfermo, entre la joven de 14 años que le matan, dice: Señor, esto ya se hace muy pesado. Ya estamos cansados de tener que aguantar esto. Pero luego me miro a mí y digo: ¿pero tú qué estás haciendo? ¿De qué forma tú estás contribuyendo para que esto se acabe? Es verdad que tengo un trabajo que hacer como pastora y con todo el amor del mundo lo hago, pero a veces me parece que no es suficiente. A veces me parece que no es suficiente, mis queridos hermanos. Por eso yo creo que las palabras que Jesús dirigió en aquel día a este hombre tan importante como era Nicodemo, era un gran teólogo, era un gran líder espiritual, lo cual nos demuestra que no siempre ni nuestro conocimiento ni nuestros cargos significan que hemos nacido de nuevo, ni el pertenecer en la iglesia verdadera como él pertenecía a la iglesia verdadera. Por eso pienso que este mensaje hoy, para mí y para cada uno de nosotros, es tan oportuno, tan necesario. Por eso, qué importante es que nos preguntemos: ¿qué tengo que hacer yo para nacer de nuevo? El ejemplo de Pablo nos demuestra que ya no siguió su agenda, como acabamos de decir, sino que siguió el propósito que Dios tenía para su vida. Qué importante es que analicemos nuestra propia vida y hacia dónde estoy construyendo. ¿Cuál es mi prioridad? Satanás nos ha enseñado que lo más importante de este mundo soy yo y fuera de yo no hay nada más importante. Y por eso este mundo va a la deriva. Por eso este mundo va a la deriva, porque Dios no nos ha creado de esa manera. Dios nos ha creado para que le amemos en primer lugar a Él y luego a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros, de una forma equilibrada, no según nuestras gafas o nuestros ojos, sino según los ojos de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos poner en primer lugar a Dios en nuestra vida? Como dice Marcos en el texto este tan conocido, ¿no? Marcos capítulo 8, versículo 35. Marcos 8, 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí
y del Evangelio la salvará. ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? Que lo primero que tenemos que hacer es morir al yo. Yo entiendo que en nuestra cultura y en nuestra sociedad es muy complicado, porque todo lo que se nos ofrece es para engordar nuestro yo, lamentablemente. Pero esto es lo que nos dice Jesús. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Qué mal suena esta palabra hoy en día, ¿verdad? ¿Qué significa pecadores? Somos orgullosos, somos soberbios, somos vanagloriosos, somos egoístas, somos ambiciosos. Esa es la realidad del corazón humano. ¿Y qué ocurre? Que yo por mí misma no puedo hacer absolutamente nada. Pero es bonito saber y recordar que Cristo ha muerto por todo eso. Por eso necesitamos ir a Cristo y pedirle que transforme nuestras vidas para poder renacer, para poder morir al yo. ¿Sabéis quién no ha escuchado esa frase que dice que desde el momento en que nacemos ya estamos muriendo? Es lo que se dice, que suena tan pesimista, ¿verdad? Sin embargo, bíblicamente o cristianamente diremos que desde el momento en que morimos, verdaderamente comienza la vida con sentido, la vida plena y sobre todo la vida eterna. Por eso necesitamos morir al yo. Necesitamos reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada, hermanos, que necesitamos ir cada día a Cristo y caer a los pies de la cruz y pedir al Señor que nos transforme para que nuestra vida, nuestro carácter sea un reflejo del de nuestro Salvador. Esa es la experiencia que cada hijo o hija de Dios necesitamos vivir, que podamos expresar esas palabras tan preciosísimas que llegó a decir Pablo en Gálatas 2:20, ¿no? Esas palabras tan bellas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis queridos hermanos, estas palabras no tienen que ser solo de Pablo, tienen que ser la experiencia de cada uno de nosotros, porque entonces seremos verdaderamente cristianos. Porque cuando recordamos cuando se dijo por primera vez cristianos a los cristianos en Antioquía, ¿por qué se les llamó así? Porque hablaban como él, porque decían las mismas cosas que Jesús, porque tenían los mismos ademanes que Jesús. Ojalá hoy cuando se nos llame cristianos sean porque verdaderamente ven que nuestra vida es semejante a la de Jesús. Mis queridos hermanos, el mensaje principal del Nuevo Testamento es ese, la salvación que Cristo nos da. Y cuando entendemos lo que eso verdaderamente significa, nos tiene que llevar a una consagración total, a una verdadera conversión. Tenemos tanto conocimiento, mis queridos hermanos. ¿Sabéis que estoy estudiando la Biblia? Con el proyecto de Charla Red, Dios nos ha dado la oportunidad de dar estudios bíblicos a muchas personas. Y estoy estudiando la Biblia con varios pentecostales. Tengo un grupo de 4 mujeres. Empecé solo con una, le encantó y me dijo, ¿puedo invitar a otra? Digo, por supuesto. Y la otra le encantó y me dice, ¿puedo invitar a otras 2 más? Son pentecostales, sinceras, que aman a Dios, pero no conocían nada de lo que les estoy enseñando. Y cuando ayer les hablaba de las profecías mesiánicas, decían, pero qué interesante, ¿y cómo no hemos sabido esto antes? ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que tenemos, como he dicho antes en la primera parte, tenemos unos conocimientos bíblicos que somos privilegiados de todo el conocimiento que tenemos de la historia, de la profecía, de la exégesis del texto bíblico y de lo que va a suceder. Tenemos un conocimiento que muy pocas iglesias tienen, pero sin embargo, hemos nacido de nuevo.
Estamos aquí, mis queridos hermanos, por la gracia de Dios. Muchas personas ya no están aquí. Vino una pandemia que no esperábamos y ha habido gente joven, gente no tan joven que se ha ido. Por la gracia de Dios estamos aquí. El Señor nos da la oportunidad de que podamos tener esta experiencia hasta que Él venga a buscarnos. Por eso ahora es el momento. Ahora es el momento de que yo me pregunte hacia dónde estoy corriendo, hacia dónde estoy construyendo, qué es lo más importante de mi vida, a qué dedico mi mayor tiempo y mis recursos. Quizás a construirme como persona, a engordar mi currículum. Si eso sirve para ser más útil a Dios, adelante. Si simplemente alimento un ego o una cuenta corriente, como nos ha recordado nuestra queridísima Ingrid, todo eso se queda aquí. Todo eso se queda aquí. Y mientras tanto, a lo largo de tu vida ha pasado mucha gente que ha esperado que tú le hables o quizás que le des testimonio del amor de Dios. Personas que han buscado quizás tu presencia porque saben que perteneces a una iglesia un poco rara, pero que amas a Dios y que no comes cerdo y que no fumas ni bebes. Pero quizás está esperando que le digas algo más. Por eso, mi querida hermana, mi querido hermano, vivamos esta experiencia. Que si Jesús estuviera aquí delante nuestro ahora, no nos tenga que decir: Lourdes, necesitas nacer de nuevo, sino por el contrario: muy bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ojalá, mis queridos hermanos, todos podamos vivir esa experiencia y que juntos todos podamos un día disfrutar de la presencia de ese ser maravilloso que hizo posible nuestra salvación. Que así sea para todos y cada uno de nosotros. Amén. Lourdes, por el mensaje que nos has dado. Lo recibimos en el corazón y lo vamos a vivir y pensar bien. Es el momento de la entrega de los diezmos, de las ofrendas, y es también una forma de adorar al Señor, dándole lo que Él también nos da.
Y ahora alabamos al Señor con nuestras voces, cantando con alegría el himno que tenemos anunciado. Oí la voz del Salvador. Oremos. Querido y maravilloso Dios, te damos tantas gracias porque un día tú nos diste la oportunidad de conocerte, o bien en nuestro hogar, en el colegio o fuera de ello, Señor. Y el haberte conocido marcó tanto la diferencia en nuestras vidas, porque tú nos das esperanza, porque contigo sentimos paz. Sabemos que tú nos acompañas, eres el todo, Señor, para nosotros. Yo no sé qué sería de nuestra vida sin ti, pero a veces, Padre, qué fácil es que este mundo distraiga nuestra mirada, Padre, y demos prioridad a otras cosas y no nos olvidemos de que tú nos llamas y que anhelas esa amistad, esa conexión, esa comunión contigo, Padre, porque tienes tanto que decirnos y tanto que decir a nuestro medio a través de nosotros, y a veces estamos distraídos. Por eso ayúdanos, Padre Santo, obra en nosotros, produce ese renacer, Padre Santo, para que vivamos ese proyecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Usa nuestros dones, nuestra vida, nuestra historia, para que otros te conozcan, Señor. Bendice esta preciosa iglesia, bendice a cada uno de los miembros que la componen, con sus ilusiones, sus luchas, sus proyectos, que te vean a ti, que te sientan, que vivan contigo, Señor. Es por Cristo Jesús, por quien te lo pedimos todo. Amén. Amén.
hasta aquí la programación de esta mañana, tal y como hemos anunciado al principio. Ahora, a continuación, en unos 4 minutos, empezaremos la reunión administrativa, así que queremos pediros a los que sois hermanos de iglesia que preferiblemente permanezcáis ya en el templo, y vamos a acabar de despedir a los que amablemente nos habéis regalado vuestra presencia en esta mañana. Que el Señor os bendiga muchísimo y recordad que ojalá que esta tarde nos encontremos en el principio de la Portal de l'Àngel para compartir unos momentos de testificación en la calle. Que Dios os bendiga.